Hola chicos y chicas, aquí estoy nuevamente, qué gusto estar aquí con ustedes. Hoy día vamos a hablar sobre los 5 ítems que no pueden faltar en tu equipaje. Yo soy Jessica Mesa, fundadora de Fashion Legacy. Soy coach en imagen del France Image Coaching. Soy mamá de 2 hermosas damitas y de una perrita que algún momento ya la verán por aquí. Bueno, vamos a conversar hoy día sobre los 5 ítems que no pueden faltar en tu equipaje. Eso sí, les recomiendo que se queden hasta el final del video porque tengo unas muy chéveres noticias que quiero compartir con ustedes. Así que espero que se queden acá. Si es que tienen alguna pregunta o consulta, escríbanme, pongan su like y compartan el video si les gusta. For those who follow me in English, on Saturday, this video will have captions, so save it for later. Ok, nos vamos entonces con los 5 ítems que no pueden faltar en tu equipaje. El primero son unas bolsitas de tela de diferentes tamaños. Son de nylon, respiran, son muy prácticas. ¿Sí? Tienen como malla. Con estas tu equipaje va a estar siempre organizado, va a estar fresco y va a ocupar poco espacio en tu maleta. ¿Sí? Vienen de diferentes tamaños. Aquí tengo otra que es mucho más grande. Esta de aquí, ¿sí? Es mucho más grande, entonces puedes dividir la ropa como quieras, puedes poner diferentes ítems, por ejemplo, en uno solamente pantalones, en el otro solamente interiores, etc. Otro para zapatos. Este grande incluso tiene un bolsillo adicional, ¿sí? Que aquí puedes poner alguna cosa de valor, dinero, si es que necesitas. Mi mami siempre decía que no se ponen todos los huevos en una sola canasta. Ese fue el número 1. El segundo ítem que no puede faltar en tu equipaje es un cargador y un adaptador. El cargador, un cargador múltiple, me gustan muchísimo estos. Este es un cargador múltiple, sirve para varios equipos electrónicos, ¿sí? Y viene en un solo cable. Esto te ahorra muchísimo espacio, sobre todo nosotras las que viajamos ligero, nos viene perfecto. Y no te olvides de llevar un adaptador múltiple también, un adaptador que te sirva en varios sitios del mundo. Este de aquí no te funciona en China, por ejemplo, pero mira hacia dónde vas a viajar y lleva el que te convenga. Listo. El tercer ítem que no puede faltar en tu equipaje son unas sandalias o zapatos de doble uso. Como conversamos en el video anterior, siempre hay que buscar ítems que te sirvan para varias cosas, que te funcionen para varias cosas. Entonces les tengo aquí de muestra estas sandalias que las puedo usar para ir a la playa, pero también las puedo usar con un vestido lindo para una salida casual. Tengo estas que ya están un poquito gastadas, pero son mis favoritas, las amo. Son doraditas, ¿sí? Y visten muy bonito un vestido casual. O en el caso de que no vayas a un sitio de playa, a un sitio donde puedes usar sandalias, entonces lleva unos zapatos que te sirvan igual las dos funciones. Aquí te muestro estos. Son unos zapatos que están muy in acá en Europa, son de estilo chico, el boyfriend look que se llama en inglés. Y estos zapatos son súper cómodos para caminar, pero al mismo tiempo también son zapatos de vestir. Entonces busca cosas que te sirvan para varias funciones. El cuarto ítem que no puede faltar en tu equipaje, me lo puse hoy. Es un sarong o un trapito de playa. Este de aquí, igual. Es un elemento que lo puedes usar para muchísimas cosas. Tiene varias funciones, ¿sí? Este es bien grande.
Entonces lo puedes usar como lo tenía yo, como bufanda, lo puedes usar como falda, lo puedes usar como vestido, como cortina para cambiarte de ropa, lo puedes usar en la playa para recostarte y tomar sol, o como una cobija para picnic. Puedes usarlo de miles de formas, así que este es uno. Una forma que me gusta muchísimo es que lo puedes hacer bolso de playa. Si unes las puntas, se forma un bolso de playa donde puedes poner tus cosas. Y también uniendo las puntas puedes hacer un bolerito, por ejemplo. Hay muchos videos en YouTube donde puedes ver todo lo que se puede hacer con un sarong. Así que este es uno de los más importantes. Y el que para mí lleva el puesto número 1 es el aceite de coco. Este de aquí me lo hizo mi hermana. Este aceite es con vitaminas y con perfume. El aceite de coco igual es un elemento que te sirve para todo. Deben haber, si están siguiendo el internet últimamente, están hablando de que el aceite de coco tiene mucho colesterol y que no es bueno para la salud, etcétera, etcétera. Bueno, si quieres consumir el aceite de coco, infórmate. Yo lo consumo, me parece buenísimo, me parece muy saludable, pero infórmate y mira si es verdad o no. Sin embargo, el aceite de coco, si no lo vas a consumir, te sirve para la piel como humectante, lo puedes usar como desmaquillante, lo puedes usar como humectante de los labios también, puede ser tratamiento de cabello, bronceador. Si tienes alguna herida, un raspón, te sirve en el raspón, y para las picaduras de mosquito también es muy bueno. Así que este es el secreto número 1 para llevar siempre en tu maleta. Incluso si es que el cierre de tu maleta está dañado, puedes ponerle un poco de aceite de coco y va a arreglarse, ¿no? Va a hidratarse también. Así que este siempre llévalo contigo. Bueno, esos son los 5 ítems que no pueden faltar en tu equipaje. Espero que les sirvan estos consejos, que nunca les falte estos 5. Espero que hayan tomado nota. Si no, vuelvan a ver el video, tomen nota y tengan siempre esas cosas a mano cada vez que vayan a viajar. Ahora sí, las noticias que tengo para ustedes es que les cuento que el 1, 2 y 3 de diciembre voy a estar en Ecuador. Vamos a hacer un reto. Quiero retarlas a ustedes a la nueva imagen del 2018. Así que si ustedes tienen ganas de empezar el año con una nueva imagen, las invito a que vengan el 1, 2 y 3 de diciembre al Hotel Palma Azul. Allí vamos a tener 3 días fantásticos. Van a conocer mujeres hermosas que pueden ser nuevas amigas para ustedes, y van a salir de allí renovadas, y vamos a hacer este reto para todo el 2018 estar hermosísimas y con una nueva imagen. Ya les voy a ir contando un poco más los detalles. Tengo un equipo increíble de profesionales que van a estar junto conmigo. Durante estos meses les voy a ir compartiendo fotos e información sobre ellos, sobre qué hacen. Estoy muy feliz de haber conseguido la participación de los instructores, que ya sabrán ustedes pronto quiénes son, porque todos ellos son calificados en su área y me alegra que me apoyen en este proyecto. Así que si se animan, chicas, si se animan a participar de este reto, entonces las invito a que se contacten conmigo. Tenemos 30 plazas disponibles, entonces los cupos son limitados. Por este video, a quienes estén mirando el video, voy a sacar 15 de las plazas con un 30% de descuento. Envíenme un mensaje interno y les hago llegar un cupón para que se inscriban en este reto.
El link de la inscripción del reto va a estar también compartida en este video. Así que si es que quieren inscribirse, con muchísimo gusto, háganlo, me avisan. Por otro lado, gracias por sus comentarios. Los temas que comparto aquí los hago gracias a que ustedes me los piden. Así que sigan haciéndolo, sigan mandando sus mensajes, díganme qué les gustaría conversar. Todavía nos quedan 2 videos más sobre viajar ligero, así que si tienen alguna idea, si tienen alguna duda, me cuentan. La próxima semana vamos a conversar sobre la ropa que debemos empacar. Vamos a hacer un ejemplo de viaje. Eso ha sido por hoy. Espero nuevamente que estos 5 ítems no falten nunca en su equipaje. Y nos vemos la próxima semana. Ha sido un placer verlos. Chao.